Vale, yo Para, ya os oigo, sí. Ujú. Ahí sí. vamos a hablar de un tema que yo sé que les angustia a la mayoría, por no decir a toda la familia, de cómo viven el duelo las personas con síndrome de Down, pensando en que también en algún momento, y qué es lo que más angustia, porque claro, cuando se van muriendo gente cercana, nosotros estamos ahí para contenerlo, pero va a llegar un momento y hay que prepararlo en que nosotros ya no vamos a estar. Y ellos van a tener que vivir también un duelo, así como nosotros hemos vivido el duelo de nuestros padres. Mis padres fallecieron, yo tengo una hermana fallecida y no ha sido fácil. Yo no tengo discapacidad intelectual y no es fácil, digamos, enfrentar la pérdida. Cuesta mucho porque somos una cultura que no nace, digamos, con una cultura de la muerte, que es la ley natural, es algo que tiene que suceder y que nos va a suceder a todos y que de este nadie se salva. O sea, todos vamos a llegar ahí. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. Beatriz Garbía, me imagino, todos la conocen, es psicóloga, es una referente en salud mental y principalmente en síndrome de Down. Y ella nos va a hablar cómo podemos a lo mejor ir, no sé si la palabra es irlos preparando desde ya o cómo se aborda cuando nos toca esto, porque también la muerte es imprevista. O sea, yo no puedo pensar que, pero a cualquiera nos puede pasar y dejó de estar papá o mamá o un hermano. ¿Cómo enfrentamos eso? Bienvenida, Beatriz, y muchas gracias por regalarnos tu tiempo y por hablarnos de este tema que es tan importante para todas las familias iberoamericanas. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Gracias, Irma, y gracias a Fiadown por invitarme a dar esta charla. Hace 2 años ya hablé de este tema, que creo que anda por ahí también colgado por YouTube, y creo que es un tema, Eres. perdón. ¿Hay alguien que tiene Mira, un micrófono abierto? Por favor, los micrófonos. Y se me ha vuelto a pedir porque yo creo que es un tema muy importante y estamos muy poco preparados para abordarlo. Miren, voy a intentar, a ver si, para situarnos, porque esta conferencia podría durar 2 minutos diciendo, hagan ustedes con las personas con síndrome de Down lo mismo que con las personas sin síndrome de Down. Es decir, una persona con síndrome de Down necesita referentes de normalidad. Pero esto, que se dice en 2 minutos, es dificilísimo de hacer. Fíjense, esta mañana estaba pensando cómo empezar esta charla. Hace, no sé, 70, 80 años, las personas con síndrome de Down vivían muy poco, tenían un montón de enfermedades físicas y los que llegaban pues a la adolescencia o quizá a la adultez no sabían leer ni escribir, tenían un nivel de desarrollo cognitivo muy, muy escaso, eh, y la sociedad hablaba de ellos como subnormales, deficientes. Fíjense qué palabras. En subnormal no cabe nada normal, en deficiente no cabe ninguna eficacia, ¿verdad? Y esas mismas personas con esa misma alteración cromosómica, la trisomía del par 21, en la actualidad no solo saben leer y escribir, sino que llegan a trabajar en empresas ordinarias, incluso a vivir independientes. Las mismas personas con el mismo síndrome en una sociedad que iba a decir rechazaba, que las recluía o que no las tenía en cuenta, funcionaban de una manera y en una sociedad inclusiva funcionan de otra. Tienen una discapacidad intelectual, evidentemente, pero tienen inteligencia emocional, son intuitivos y se adaptan a la sociedad perfectamente. Con lo cual tendríamos que plantearnos qué hacemos nosotros, ¿eh? ¿Qué hacemos? No mal, porque tampoco hacemos mal las cosas, ¿no? Pero ¿en qué fallamos para estar haciéndonos estas preguntas ahora? Yo creo que la clave está en la sobreprotección. Es muy difícil no sobreproteger a un hijo o a un hermano que vemos más vulnerable, pero la sobreprotección invalida. Hasta ahora, ¿qué hemos venido haciendo con los duelos? Pues no explicárselo, no decirlo para no traumatizarle. Ese es el error. Eh, mm, todos nos traumatizamos, todos sufrimos, todos tenemos problemas y lo que hay que proporcionar son herramientas para poder sortear esos problemas y salir airoso de los problemas.
Esto, que es válido para la población general, pues es absolutamente válido para las personas con síndrome de Down. ¿Por qué hablamos de duelo? A ver, nos cuesta hasta dar el pésame. Vivimos de espaldas a la muerte. Sabemos que la muerte existe y por otro lado la muerte aparece por todos los lados, en los dibujos animados, en las películas, es decir, pero parece como que es algo ajeno, que no nos va a pasar o que no nos va a tocar, ¿eh? Evitamos la palabra muerte, oímos hablar de abatir, la policía abatió, el abuelo se fue, nos dejó, se durmió. Fíjense, para personas con discapacidad intelectual que les cuesta mucho simbolizar, luego veremos qué dificultades concretas tienen para entender conceptos abstractos como la muerte, cuando alguien dice nos dejó, dejarnos es un acto voluntario, yo me voy. Y es un abandono. La angustia es mucho más grande que si hablamos de se murió, porque morirse es una cosa que desde pequeños lo vamos oyendo y es algo natural que nos va a pasar a todos, ¿eh? Este tema no es divertido de hablar, no se pueden hacer bromas, es una charla difícil, pero creo que tenemos que pensar, o sea, no decir a ver qué dice Beatriz sobre qué pautas nos da, que las voy a dar, sino que hagamos una reflexión sobre cómo nos ponemos frente a una persona con discapacidad. Una vez había en la fundación una mamá con un bebé precioso recién nacido. Un bebé tenía 15 días, tenía síndrome de Down, yo le cogí en brazos, a mí me encantan los bebés, y empecé a hacerle cositas. Ajo, yo sacaba la lengua, el bebé sacaba la lengua, y le dije a la madre, enhorabuena. Y la madre se puso a llorar. Y le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, es la primera persona que me da la enhorabuena por haber tenido un hijo con síndrome de Down. Supongo que todos ustedes han pasado por esta situación tan compleja. ¿Qué le digo yo a esta mamá que tiene este niño? Como si este niño fuese una desgracia, visto desde fuera. Los hijos con síndrome de Down son igual de queridos o más que los hijos sin síndrome de Down, pero hasta que tú no pasas por ese proceso, pues es algo que ni te imaginas o que no quieres saber. Porque vamos a hablar de duelo, pero no solamente por muerte, es que estamos con pequeños duelos muy a menudo y es muy importante tenerlo en cuenta para entender qué le está pasando a nuestros hijos en un momento determinado. Eh, es básica la información, es básica la información. Vamos a ir viendo estos conceptos que ahora explico así a grosso modo. Quería recalcar algo muy importante. Cuando en la pandemia las personas se morían en los hospitales, se morían fuera de casa y en todas las televisiones, en todos los informativos, lo que se recalcaba es la angustia de no haberse podido despedir de los seres queridos porque se han muerto en el hospital. Y yo en ese momento pensé, ¿por qué no se extrapola esto que se está diciendo a los niños y a las personas con discapacidad, que se les evita el duelo, para que no sufran, para que no van a los funerales, no están presentes en las enfermedades, no saben la evolución, porque se va a traumatizar. Y el trauma es al revés, cuando tú no puedes despedirte. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, hay un culto a los muertos y un ritual de despedida, tanto religioso como pagano, pero siempre lo hay porque necesitamos despedirnos. Y esto ténganlo muy en cuenta con sus hijos con síndrome de Down, aunque parezca que no se enteran, aunque ustedes crean que tienen un nivel más bajo, tienen que despedirse y tienen que estar informados y tienen que saber. Porque si no, luego los duelos se enquistan, son patológicos y pueden llevar a depresiones. El duelo es una respuesta natural ante una pérdida, ¿m? Y además cada uno la experimenta de un modo diferente. Yo he visto en mi consulta el peor duelo, lo peor creo que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Bueno, pues he visto separarse muchas parejas después de la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque el duelo lo viven diferente. A lo mejor un miembro de la pareja pues se dedica a salir porque se ahoga en casa y necesita pues no sé, ir al fútbol o hacer deporte y la otra parte de la pareja pues está encerrada en sí misma y al revés, no quiere salir, es muy doliente, ¿no? En esa pareja no hay comunicación, cada uno lleva el duelo como puede, ¿no? El duelo es algo muy íntimo, muy personal y cada uno lo hace a su manera. Se trataría de adaptarse, es todo un proceso que lleva a la adaptación para devolver el equilibrio.
y para aceptar la situación de pérdida y volver a vivir sin ese ser querido, sin ese objeto perdido, sin esa situación de pérdida. Esto sería un duelo normal y duelos pasamos todos muy a menudo. Podemos tener un duelo, aunque parezca una tontería, porque se nos pierde un objeto muy querido, algo que para nosotros es muy importante. Las personas con discapacidad o los niños en las escuelas, un cambio de profesor, un cambio de educador, los cambios de domicilio. Cuando los psicólogos hacemos las historias clínicas, las anamnesis, siempre preguntamos si ha habido mudanzas. En una mudanza hay un duelo. Tú te cambias de piso normalmente, a lo mejor para mejorar. Por favor, cierren los micros. Uno se cambia de piso, se cambia de casa, pero en la casa antigua dejas mucho, y siempre se pierden cosas y ahí hay un pequeño duelo, hay una movida muy grande con los cambios de la marcha de casa de los hermanos. Esto afecta muchísimo a las personas con síndrome de Down. El paso de la escuela pues, a un centro de trabajo, a un centro, a un centro ocupacional, un cambio de lugar de trabajo. Todo esto son pequeñas pérdidas o grandes pérdidas que inician procesos de duelo. Y estos procesos afectan a nuestros sentimientos. A veces, claro, estamos tristes o estamos nerviosos o estamos irritables, a nuestro pensamiento. Afectan los duelos, si son muy intensos y muy grandes, una pérdida de un ser querido, afectan a la memoria y afectan a nuestra actividad. O nos ponemos hiperactivos o al revés, nos quedamos pasivos y sin ganas de nada. Eh, y hacer bien el proceso de duelo, como les decía, es absolutamente importante para no caer en depresiones o en cuadros psicopatológicos. ¿Qué pasa con la persona con síndrome de Down o con discapacidad? Las personas con discapacidad intelectual, como todo el mundo, pues pasan por situaciones de duelo, de pérdidas, pues sí, de todo tipo, siendo la más terrible la pérdida de un ser querido. ¿Y qué pasa con las personas con síndrome de Down? Pues que quizá necesitan más apoyo, lógicamente, para pasar por estas etapas. ¿Cómo es la persona con síndrome de Down? La discapacidad concreta del síndrome de Down tiene unas características. A mí no me gusta hacer perfiles ni de personalidad ni de conducta, porque cada ser humano es hijo de su padre y de su madre, tiene una carga genética, pero si no cierran los micros no puedo hablar. Hay mucha interferencia. Las personas con síndrome de Down aprenden básicamente a través de la vista, es decir, que los conceptos los van a entender mucho más si se los mostramos con imágenes o con dibujos. Eh, Se lían o tienen un concepto limitado del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Recuerdan muy bien las cosas pasadas, pero les cuesta más lo reciente. Son rutinarios, es muy importante sus rutinas para que estén estables. Suelen tener círculos sociales o de amigos pequeños y tienen un pensamiento muy concreto y tienen sus limitaciones a nivel de desarrollo cognitivo. A veces les cuesta mucho retener la información. Por otra parte, son muy intuitivos, pueden presentar mucha disarmonía entre el desarrollo cognitivo y el emocional, es decir, a lo mejor tienen pocos conocimientos o les cuestan los aprendizajes, pero emocionalmente están en un buen nivel de desarrollo, o al revés, pueden tener un desarrollo cognitivo alto y emocionalmente están en etapas anteriores. Todo esto hay que saberlo para ver cómo enfocamos la información o el tema del duelo. Son muy empáticos, son personas con muy buena inteligencia social y les cuesta mucho reaccionar en situaciones de crisis, porque tienen menor habilidades adaptativas. Mm, También les cuesta generalizar la información. Cuando yo digo pensamiento muy concreto, es que son muy concretos. Y a lo mejor, pues no sé, un niño con síndrome de Down o sin síndrome de Down en la escuela obedece al maestro, pero luego no obedece fuera, porque no, obedecer me refiero a una cosa concreta que tenga que hacer, porque no ha generalizado esa información. Entonces, lo que aprende en una situación le tiene que servir para otras distintas y esto a las personas con síndrome de Down también les cuesta. Y también les cuesta mucho definir, comprender y expresar las emociones. Por eso, pues tenemos que prepararlos, ¿no? Para ver cómo se afrontan los duelos.
Em, Cuando las personas con síndrome de Down, ante una situación desagradable o un problema o una desgracia, pues pueden reaccionar, claro, con cambios emocionales. El principal es la tristeza, pero también pueden ponerse rabiosos o más agresivos o más ansiosos o manifestar conductas que antes no tenían de irritabilidad o se aletargan o se ponen hiperactivos, como les decía. Es decir, que puede haber cambios de conducta importantes ante una situación de pérdida. Eh, Como les decía al principio, en la sociedad vivimos muy de espaldas a la muerte, sobre todo con los niños o con las personas con discapacidad. Pongo siempre el mismo ejemplo porque me ocurrió hace poco y me pareció interesante. Falleció una muy amiga mía que tenía dos nietos. En el funeral había muchísima gente. El sacerdote pues empezó a hacer una homilía bastante clásica y bastante, quizá poco empática, ¿no? Muy estructurada, muy... Y después de esto salieron los hijos y fueron muy emotivos. El sacerdote en ese momento, como tomó conciencia, como que conoció un poco a la persona fallecida a través de los hijos y en ese momento pues empezó a hablar de otra manera. Y una de las cosas importantes que dijo fue que hacía más de 5 años que no veía niños en los funerales, en las despedidas, y que qué importante era que estos niños hubieran eh, venido a despedir a la abuela. Y además habló con ellos y los niños salieron, cogieron el micro y pudieron hablar de la abuela. Fue muy bonito y fue muy emocionante. Y estos niños pues hicieron un buen duelo, porque la abuela, yo a veces hablo con ellos y la llevan en el corazón, está bastante presente, aunque esté muerta, ¿eh? Es un duelo bien hecho, han podido hacer todo el proceso y han podido adaptar la vida sin ese ser querido, pero llevándolo dentro. Ya no duele hablar de la abuela porque está muy presente y han hecho bien el duelo. ¿Qué nos pasa? Como les decía al principio, ¿cómo afrontamos o cómo nos enfrentamos nosotros a la discapacidad? ¿Qué pensamos cuando tenemos delante una persona con discapacidad? Parece que creemos que no nos va a entender, que no nos va a comprender, que esto no se le puede decir. ¿Eh? Eh, Estos prejuicios y estos miedos nuestros dificultan mucho el proceso de duelo. Cuando tenemos que dar una noticia de una pérdida, de una muerte, a una persona con síndrome de Down, se nos activan unos mecanismos de sobreprotección, ante el temor pues, de que no reaccione bien, que se traumatice. Y entonces no se informa o se informa a medias, o se dan mensajes confusos y vagos, como decía, el abuelo estaba malito y se ha ido al cielo. No se puede decir se ha ido, nunca. Por lo que les decía, la gente no se va, se muere, nos morimos. Si nos vamos es otra historia. Y entonces se les aparta de este tipo de realidades, bajo ese manto sobreprotector, ¿no? Todo para evitar sufrimiento, cuando después lo que ocurre es que hay mucho más sufrimiento. Esto hace que se queden al margen de la atención y de los cuidados en una persona que se está muriendo, y todo esto también dificulta el proceso de duelo. Hay dos tipos ya refiriéndonos al duelo por muerte, hay dos tipos de muertes. La muerte, por ejemplo, por un infarto, que es terrible, para el que se muere muy bien, ojalá nos muriéramos todos así de deprisa y sin enterarnos, o muerte por enfermedad, cuando hay que cuidar, cuando sabes que esa enfermedad va a acabar en muerte, eh, y cuando todos los días hay noticias médicas, a veces malas, a veces mejores, y en ese proceso toda la familia suele estar informada y ahí debe estar informado también el hijo con síndrome de Down. Eh, yo he oído frases como, no quiero que me vea llorar, dicha con las mejores intenciones, pero es que cuando estás triste y se muere alguien, hay que llorar, porque si no, ¿qué mensaje estamos dando? Que no te importaba, que da igual, que se muere alguien y no lloras, que somos insensibles. Llorar es la expresión de un sentimiento de dolor. Y es muy importante, si alguien se muere, que le lloremos y que podamos llorar. Cuando siempre decimos, bueno, que no me vaya a llorar, que no se ponga triste y se deprima. Miren, la tristeza es una emoción que es saludable y la depresión es una enfermedad. Entonces uno no tiene que deprimirse cuando está triste. ¿m?
La depresión viene cuando se hace un mal proceso de duelo, o cuando uno no desea vivir porque no puede soportar la tristeza que tiene, ¿no? Como les decía, las personas, el pensamiento concreto de la persona con síndrome de Down le dificulta el entendimiento de conceptos abstractos y la muerte es completamente abstracta, claro. Pero también les decía, y es importante, yo ahora que, bueno, he visto la evolución, uno observa, fíjense que yo soy psicóloga, me paso la vida, he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos, con personas con discapacidad, sin discapacidad, pues quizá quien más observado tenga es a mis nietos, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas les han gustado según las edades? ¿Qué tipo de programas? Y en todos los que los niños ven hay muerte por todos los lados, ¿eh? Desde el correcaminos hasta cualquier dibujo animado hay muerte. Pero luego vamos a ir viendo cómo se representan la muerte en los niños. Por eso hablan de muerte de una manera mucho más natural que los adultos, ¿verdad? ¿Cuál sería la realidad? La realidad, y yo estoy, bueno, convencida y también lo he visto en la práctica clínica, que si las personas con discapacidad, si reciben apoyos necesarios, son capaces de afrontar duelos, situaciones dolorosas y salir fortalecidos de la experiencia, pues como el resto de la población, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que apoyarles y ayudarles. La manera en que realicen este proceso, pues va a depender de la capacidad que tenga cada persona de asumir situaciones complejas, ¿no? Eh, Se tiende, como les decía, a reprimir o a no manifestar los sentimientos emotivos, pero si los ocultamos se enquistan, ¿eh? La confrontación con una enfermedad grave hay que hacerla, obviamente, pues poco a poco y con muchas explicaciones y mucha información, pero hay que hacerla. Eh, yo recuerdo frases que me han dicho chicos jóvenes con síndrome de Down, ¿no? Eh, Recuerdo un chico de 20 años que me decía, yo a veces lloro por mis abuelos muertos, pero no se lo puedo decir a mi madre porque se pone triste. Fíjense, es ahí la persona con síndrome de Down la que está protegiendo, ¿eh? No pregunto, me decía otra persona, ¿cómo está mi abuela? Porque mi madre se pone triste y nerviosa. Yo estoy segura de que está muy mal. Fíjense, pónganse ustedes en el lugar de esta chica. No recibe información, no pregunta porque cuando preguntan se ponen nerviosos. Ella cree que está muy mal, la abuela, porque no le contestan y todo esto lo está viviendo sola, sin atreverse a preguntar. Estas frases no me las he inventado, me lo han dicho personas con síndrome de Down jóvenes. Las explico para que las tengan en cuenta. Las personas con síndrome de Down ni son tontas, ni son insensibles, ni no se enteran de lo que pasa, ¿eh? Esos son prejuicios nuestros. Las personas con síndrome de Down se enteran de las cosas, cada uno a su nivel y como puede. Eh, Me han explicado, sobre todo, claro, con muertes de los abuelos, también de los padres, ¿no? Que habían, no sé, no he podido ir al trabajo, estoy reflexionado, no sé dónde ha ido a parar la persona que se muere, cómo se puede ir al cielo. Esto me lo han preguntado, ¿cómo se puede ir al cielo? Yo también me pregunto cómo se puede ir al cielo. ¿Mm? Eh, a veces, cuando la muerte ha sido muy impactante, pues me han explicado pues, que ven a la persona por la noche en sueños, que no se puede dormir. Y uno me dijo, yo veo la cara de mi padre por la noche, pero no se lo puedo explicar a mi madre porque no me escucha. Probablemente y seguramente esta mamá estaba tan hecha polvo con su duelo personal que no le daba la vida para ayudar a otras personas, ¿no? El miedo a la muerte aparece en las personas con síndrome de Down. Eh, a mí me lo han expresado, tengo miedo de la muerte y aunque comprendo que todos nos morimos, no entiendo este misterio, me da miedo. Eh, ¿Cómo será una persona muerta? El miedo a la muerte aparece y hay que escucharlo. Y también hay que decir en ese momento, yo también tengo miedo de la muerte porque no sé cómo es. ¿Mm? Cuando la familia es muy religiosa, todo esto es como mucho más fácil, porque entonces, eh, aunque hay mucho contenido simbólico, ¿no? Que es la otra vida o que es el cielo o a dónde iremos, pero hay menos angustia para hablar de la muerte.
¿m? Es como, bueno, cuando uno tiene dentro la creencia de que después de la muerte hay otra vida, pues angustia menos la situación de muerte, ¿verdad? No, no existe, como les decía, un duelo estándar de son 2 años y después ya vamos a estar bien. El estilo de duelo varía según la persona, el sexo, la edad, las convicciones religiosas, el ambiente cultural y, y tampoco existe un calendario. Vamos a ver cuál sería una adecuada actuación familiar dentro de que, bueno, yo puedo dar pautas y después cada uno las aplica a su manera y como puede, ¿eh? Porque sé que es muy fácil decir las cosas y después cuando uno se enfrenta a situaciones dolorosas, pues es difícil aplicarlas, ¿no? Eh, Tengan, y me repito otra vez, que afrontar un duelo no es un proceso psicopatológico, ¿eh? Es un proceso, la muerte es algo universal y es un proceso por el que todos pasamos y conlleva una situación, pues, de tristeza. Eh, Esto lo digo porque a veces me he encontrado con familias que cuando hay un proceso, por ejemplo, de cáncer de un familiar que sabemos que se va a morir, pues vienen por ejemplo, piden una medicación, un antidepresivo para el hijo con síndrome de Down, para que de manera preventiva, en el momento de la muerte, pues no se deprima. Claro, esto está muy bien intencionado, pero la medicación preventiva para una depresión no existe porque si no hay depresión, está viendo dopamina, que no hace falta, o serotonina, eh, y, y además no se sabe cómo va a reaccionar esa persona. Más que medicación preventiva, lo que hay que hacer es informar. ¿M? Los duelos en personas con discapacidad aparecen, como también les decía, de muchas maneras. No hay un duelo estándar. Pueden aparecer enmascarados, puede parecer que no sienten nada, pueden aparecer de manera intensa, pueden ser largos, cortos, desproporcionados, prolongados, eh, porque se entiende la muerte de manera diferente. Miren, yo he visto situaciones que se nos pasan, a lo mejor no nos damos cuenta. Ahora ya no hablo de un duelo por muerte, sino de duelo en general. De una persona con síndrome de Down que viene con los padres, un adulto. Ahora estoy pensando en un caso concreto, pero he visto varios que hace 2 o 3 años que está diferente. Está más triste o está más complicado, más difícil o con problemas de conducta. Y yo pregunto, ¿qué pasó hace 3 años? Pues nada especial que no recordemos. Yo soy muy preguntona, porque si yo ahora les pregunto a ustedes qué pasó hace 3 años, pues como no haya sido una cosa muy gorda, no nos acordamos, ¿no? Y entonces empiezo a investigar. ¿Cuántos son de familia? Pues tres. ¿Viven todos en casa? No. El hijo mayor se casó hace 3 años y el otro hace 2 y medio. Eh, ¿Qué hace su hijo? Pues hace 2 años que empezó a trabajar y no le fue bien, pero luego, vale, ¿y viven los abuelos? No, el abuelo murió el año pasado. Y te das cuenta que en los últimos 3 años se ha ido un hermano de casa, se han cambiado de piso, se ha muerto el abuelo, ha empezado a trabajar y no ha ido bien. Es decir, han pasado una serie de cosas que si las juntas todas en el papel y las ves, dices, bueno, lleva 3 años sufriendo muchísimo esta persona. Y no nos hemos dado cuenta porque han pasado separado, porque tampoco, a lo mejor, bueno, menos la muerte, claro, las demás cosas, pues no nos, que se marche un hijo de casa porque se casa y pues es una alegría, ¿eh? Pero hay un duelo, es un hijo que se va. Y en ese momento la persona con síndrome de Down se plantea muchas cosas. ¿Qué seré yo? ¿Me podré ir de casa? Claro, no lo contextualiza como yo lo estoy diciendo, pero ahí aparece. Y si le preguntas, te dice que sí. Porque a veces una persona con discapacidad no te construye un concepto, pero si tú se lo prestas y es así, te lo confirma, ¿eh? Sí, he estado pensando que yo no me voy a casar nunca, o a mí me gustaría también irme de casa, pero no puedo. ¿M? Cuando de verdad queremos escuchar y queremos saber qué le pasa al otro, el otro habla y lo explica. ¿M? Porque a veces dicen, no, es que no explica las cosas, sí que las explica. Miren, les decía antes que puede haber un decalage entre el desarrollo cognitivo y la inteligencia emocional. Los niños pequeños, 5 o 6 años, pues el concepto de muerte lo tienen y les explicaba cómo ven en los dibujos y en las películas que la gente se muere. em, lo viven como una ausencia, pero siempre existe la esperanza de que vuelvan. ¿Eh? Uno se muere, pero va a volver.
Una vez una mujer adulta con síndrome de Down me dijo, mi abuela se fue con 75 años, cuando vuelva la veré. Entonces, no había pasado un duelo gordo porque iba a volver la abuela, ¿eh? No, no era algo irreversible. El niño va creciendo y hacia los 9 o 10 años, pues se angustia. Yo no sé si ustedes han observado sus hijos a los 9 años o 10 que de repente les da miedo dormir solos o que los papás no estén. Los papás se van al cine y se ponen muy nerviosos, no se quieren quedar con el cuidador en ese momento. Eh, mm, en este momento, aquí ya la representación de la muerte sí que tiene ya un carácter como más definitivo, pero los niños lo viven como, sobre todo hacia los 7 años o así, como la quietud. De hecho, cuando juegan a pegarse tiros, uno se tira al suelo, se queda quieto y estoy muerto, ¿eh? Cuando uno está muerto está quieto, cuando uno está vivo se mueve. Una chica, me parece que era, yo creo que era una chica, no un chico, una chica como, sí, de unos 25 años empezaba a trabajar, se murió un familiar y me dijo, me apunto a muchas actividades porque así me muevo mucho. Si no me muevo, me aburro y me da miedo. Morir es muy doloroso y me asusta cuando te mueres porque ya no puedes ir a ningún sitio, ¿eh? Esta persona había focalizado la muerte en el movimiento, con lo cual en lugar de tristeza o apatía estaba completamente hiperactiva. Si dejaba de estar activa, podía morirse. Después, bueno, les hablaba antes de la importancia de despedirse. Mm, Recuerdo una persona bastante adulta ya, como de 40 años, me dijo que le preocupaba la despedida de sus padres. Me dijo, ¿qué es morirse? ¿Cómo me puedo despedir de ellos ya? Los padres eran ancianitos, pero estaban estupendamente. Y él estaba pensando en la despedida. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que normalmente las personas que se mueren son mayores, pero también se pueden morir personas jóvenes. Una chica de 19 años perdió a su hermano, eh, que se murió muy joven, y me dijo que no podía hablar del accidente de su hermano. Y me dijo, yo creía que solamente se morían los viejitos, como mi abuelo, pero se ha muerto mi hermano, también me puedo morir yo. Esta persona estaba muy angustiada, realmente fue muy impactante una muerte de una persona tan joven, ¿no? Claro, las personas con síndrome de Down pueden estar en cualquiera de estos momentos evolutivos, ¿eh? Pueden tener 20 años y tener un desarrollo emocional de 9 o 10 con respecto a la muerte, ¿eh? Y estar hiperactivos ante una muerte o pensar que como va a volver la abuela, pues no me angustio. Y eso no quiere decir ni que no sientan, ni que no padezcan, ni que no se hayan enterado de nada, sino que están como en otro momento evolutivo, ¿eh? Eh, Les estaba hablando de duelos normales, que como les decía es la reacción a una pérdida, mm, y que tiene una serie de reacciones, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Pero que este duelo pues cumple una función de adaptación y de superación. Después también hay duelos patológicos. Mm, A veces la persona con discapacidad o con síndrome de Down, ante un duelo inminente, ante una pérdida, una muerte, pues puede ser que parezca que está indiferente, que no sufre. Esto tiene que ver con dos cosas. Una, con las dificultades para expresar el dolor, y otra porque el tiempo de reacción es muy lento y a lo mejor no ha comprendido exactamente lo que ha ocurrido, o no lo ha elaborado suficiente. Y entonces recurre pues, a diferentes tipos de comportamiento, desde regresiones, pérdida de habilidades, desgana, y todos estos trastornos, alteraciones de conducta, aislamiento, todo esto indica una profunda turbación interior que no sabe cómo verbalizarla o cómo mostrarla. Eh, También puede darse un enlentecimiento grande, mucha inhibición, aumento de conductas obsesivas, falta de apetito. Y todas estas cosas las puede producir un duelo y sin embargo no lo asociamos porque no habla de ello, no dice qué triste estoy porque se ha muerto mi mamá, ¿eh? El duelo normal no necesita una terapia especial,
mm, pero sí un acompañamiento. Eh, Aquí quería decir algo muy importante que ocurre en la vida de las personas con síndrome de Down. A menudo, por ejemplo, cuando se mueren los padres, la persona con síndrome de Down no solamente pierde a los padres, se juntan muchas más pérdidas. Se puede ir a vivir con uno de los hermanos, se puede ir a una institución, pierde a los padres, pierde la casa, pierde el barrio, muchas veces pierde el mismo centro al que iba porque le cambian de centro. Todas estas pérdidas agravan el duelo, dan mucha angustia y puede llegar a producir una depresión o un duelo patológico, ¿eh? Por eso tenemos que intentar que ante una pérdida eh, haya solo esa pérdida. Yo he vivido, yo ahora estoy jubilada, pero en la Fundación Catalana Síndrome de Down, en la que he trabajado 35 años, había un servicio de vida independiente. Y aquí en Barcelona hay muchas, bueno, no sé si muchas, pero hay asociaciones y fundaciones que trabajan lo que es la vida independiente. Y yo siempre he sido partidaria de que las personas, y soy partidaria, con discapacidad salgan de casa tanto en vida independiente como a lo mejor esto los padres lo viven muy mal, que se marchen a pisos pues protegidos, pisos con ayuda, a una edad determinada, igual que se van los hermanos y que desde pequeños se pueda fomentar un poco esa separación y esa independencia, pues precisamente para que el día que los padres no estén, ellos no tengan estos cambios. Claro, ¿qué nos está pasando? Pues que las personas con síndrome de Down hasta hace muy poco tiempo fallecieron antes que sus padres, con lo cual no nos hemos planteado estos problemas de qué será de ellos cuando los padres no estén, ¿eh? Y muchas familias, pues por proteger a sus hijos con discapacidad, pues a lo mejor dejan todo el patrimonio al hijo con discapacidad y a los otros no. Es decir, de repente se hacen cosas por miedo a qué será su futuro, cómo vivirá, ¿eh? Eh, cómo pasará ese duelo, qué pasará con este hijo mío, ¿no? Les decía, ¿no? Que cuando el duelo no está bien hecho, pues se convierte en un duelo patológico y este duelo patológico pues tiene otros síntomas, como muchos pensamientos obsesivos sobre la persona fallecida, buscarle desesperadamente, dificultad para admitir la muerte, mucha agresividad, alteración en las relaciones sociales. Cuando ya aparecen este tipo de síntomas tan graves, pues hay que atenderlo, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que hay tres cosas. Una es informar, otra sería educar y otra es minimizar los cambios. Las personas con discapacidad que están en duelo necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan comprensión, porque son muy vulnerables a las pérdidas. Y como les decía, cuando el duelo es por una enfermedad o por vejez, o porque de repente nos encontramos con que hay abuelos de 90 años y que en algún momento 95 pues pueden morir de muerte natural, no hace falta que estén enfermos, ¿verdad? Pues hay que hablar y hay que proporcionar la información sin engaños. A mí una vez un chico con síndrome de Down me explicó que su padre estaba ingresado, que estaba muy mal y que había venido el médico a informar a los hermanos y me contó lo que el médico les había dicho y me pareció fantástico. Estaba allí junto con sus hermanos escuchando la explicación de los médicos que decían pues que le quedaba poca vida. Y se estaba preparando para esa muerte exactamente igual que el resto de hermanos. Cuando cuando la muerte es, como les decía, por un infarto, nos quedamos muy mal porque y escuchamos frases como no le dije esto, aquella mañana me enfadé con él y te queda como una culpa, ¿verdad? Cuando el duelo, cuando la enfermedad es larga y ha dado tiempo hasta a despedirse, a veces cuando la persona fallece, el dolor es inmenso, pero hay una liberación. Cuando has estado 2 o 3 años cuidando a alguien con Alzheimer, con cáncer, en una situación muy dolorosa y muy penosa, tú ya vas haciendo ese duelo y vas elaborando esa pérdida. Y igual que nos pasa a nosotros, les pasa a las personas con síndrome de Down. No piensen que funcionan diferente de nosotros. Son seres humanos y con una trisomía, pero funcionan igual a nivel emocional. Eh, Tenemos que informar. La información ha de ser adecuada al grado de desarrollo
¿eh? Hay personas, si al síndrome de Down se le asocia un trastorno mental tipo autismo, tipo una situación grave y esa persona tiene dificultades de comprensión grandes, nos tenemos que adaptar. Y en todo caso hay que explicarlo. No sabemos lo que va a entender, pero hay que explicarlo porque da tranquilidad. ¿M? Tenemos que adaptarnos a su desarrollo cognitivo, a su lenguaje, eh, poner pocos conceptos a la vez. Cuando elabore uno, hablar de lo siguiente, dar la oportunidad a la persona para que hable. No solamente hablar nosotros, preguntar qué has entendido, cómo estás. Esa información ha de ser coherente. ¿eh? Y, y explicar las sensaciones y los síntomas y explicar también cómo estoy yo. Yo también, yo estoy muy triste porque pasa esto, vamos a estar tristes juntos. La información ha de ser continua y repetirla y ampliarla porque la persona con síndrome de Down necesita, de hecho todos sabemos qué funcionamiento hay. Exactamente igual que en los niños que ven la misma película 40 veces hasta que la elaboran. Entonces la información no es un día soltar una cosa y ya olvidarse, sino que tiene que estar pues repetida, ampliada, dar las explicaciones que ellos pregunten y que quieran, y también gradual y acorde con la tolerancia de cada uno. No, no hay que ser agresivo, podemos fraccionar la información, interrumpirla cuando despierta mucha ansiedad o una ansiedad excesiva y retomarla cuando ya la persona lo ha elaborado. Decía informar, decía educar, ¿verdad? No estamos educados. Como decía al principio, vivimos de espaldas a la muerte. En las escuelas debería haber cursos de, de- de cómo elaborar duelos. Mm, Deberíamos entender y educar para aceptar que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte forman parte de la vida. Por lo tanto, hay que aceptarlas y saberlo, saber qué va a ocurrir. Es importante facilitar la comprensión y insisto en evitar tabúes y tópicos y, por ejemplo, enseñar en la escuela pues con ejemplos de la vida, ¿no? La muerte de una mascota, una planta, una persona famosa. Todos los días tenemos noticias de muertes, ¿eh? Como les decía, parece que como les pasa a los otros, pues no tiene que ver con... O sea que por un lado hay mucho saber sobre que nos vamos a morir, pero por otro nos falta esa educación cercana de también nos va a pasar y tenemos que saberlo llevar. Y después lo que también les hablaba, ¿no? De minimizar los cambios en las rutinas establecidas y por otro lado, dentro de que haya los menos cambios posibles, pues buscar ocupaciones, ¿verdad? Establecer relaciones nuevas, actividades, evitar el aislamiento, eso es muy importante. Entonces les voy a dar unas directrices que ya las he ido explicando, pero para que queden más numeradas y más concretas, eh, para ayudar a la persona con síndrome de Down a elaborar duelos, ¿no? La primera es mantener la información sobre la situación médica cuando la sepamos y cuando es una muerte anunciada. Eh, Presentarles, como me dijo a mí esta persona, a los profesionales que atienden al paciente, porque el conocimiento reduce el miedo. Cuando el médico viene a informar, pues hay que presentarle a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro familiar con discapacidad para que esté ahí y pueda preguntar. Tenemos que estar con las personas con síndrome de Down y pasar tiempo con ellos, permitirles despedirse, compartir los sentimientos. Yo estoy muy triste, yo estoy muy mal. Nunca decir que no me vea llorar. ¿Por qué no me va a ver llorar? Animar a la persona a asistir al velatorio, al funeral y que nos acompañe en todo momento. Dejarle expresar sus emociones. Insisto mucho en intentar evitar que se produzcan otras pérdidas. A veces es muy difícil porque si en la familia solo vivían los papás y el hijo, pues van a venir otras pérdidas. Pero si la muerte de los padres es por vejez y están enfermos y ya se sabe, también se pueden anticipar esas pérdidas. Cuando la mamá no esté, vendrás a vivir conmigo o con tiempo para que lo pueda ir elaborando. Perdón, no sé si me oyen, me tengo que retirar porque mi hija está con brackets y amaneció con la cara hinchada. Ay, Acabamos de pobre. llamar al odontólogo, así que mil perdones, Irma sabe del Silvia, problema. Irma, sí, sí, que Silvia, va- Mil no te preocupes. perdones.
y No te que preocupes, Silvia. Sí, después la escucharemos. Me interesa eh, muchísimo el tema y muchas gracias. Gracias, que, Silvia. que vaya muy bien, no hay problema, que vaya muy bien lo de su Gracias, hija. gracias. Nada. Les decía, compartir los sentimientos, mm, dejar que la persona con síndrome de Down vea cómo afrontan las pérdidas las otras personas, ¿eh? Esto es compartir los sentimientos, es esto. Y también utilizar sistemas de apoyo si fuera necesario externos a la familia, los educadores, los amigos, alguien que pueda, si nosotros no sabemos, pues echar mano de otras personas. Y luego, cuando yo digo información, claro, la información hay muchas maneras de darla. Cuando una persona no tiene lenguaje, o tiene un nivel de comprensión bajo, pues tenemos que coger un lápiz y un papel, hacerle un dibujo, ver cuentos que hablen y enseñárselos, que hablen de la muerte o de las pérdidas, juntar fotos de la familia, hacer un collage y incluir a la persona que se está muriendo. Todo esto le va a ayudar a comprender la muerte del ser querido, ¿eh? También hay que dejar que la persona elija su manera de pasar el duelo, cómo lo quiere hacer. Eh, Ayudar a que la persona con síndrome de Down se sienta segura, porque como les decía, cuando hay un duelo, uno siente que va a perder más cosas y eso da mucha angustia y mucha inseguridad. Incluso da miedo de morirse. Como me decía esta persona, mi hermano se ha muerto y es joven, me puedo morir yo. La inseguridad ante un duelo es algo muy importante y hay que conseguir calmarlo, ¿eh? Y hay que animarle a hacer preguntas. Todos necesitamos contar nuestras cosas, hacer preguntas y responderlas en la medida en que sepamos. Es importante también hablar de las fases de la vida. Cuando yo les hablaba de la educación, ¿no? Siempre en el cole nos enseñaban las fases del ser humano: nacimiento, crecimiento, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Y eso te lo aprendes así como una canción, ¿no? Sin, eh, sin pararte en ninguna de esas etapas. Y es muy importante hablar de las fases de la vida, ¿no? Otro problema que nos encontramos y que nos angustia un montón en las personas con síndrome de Down precisamente es la fase de la reproducción, de la sexualidad, el deseo de tener hijos. Todos estos temas nos angustian mucho y los enfocamos bastante mal, siempre por desgracia. No asustarnos si oímos a la persona con síndrome de Down hablar con la persona que se ha muerto. Todos lo hacemos, ¿eh? Todos lo hacemos pensándolo. La persona con síndrome de Down muchas veces se habla del soliloquio. Las personas con síndrome de Down hablan solas. Eso es propio del autismo, eso es una patología. Bueno, no. Las personas con síndrome de Down hablan en alto y normalmente lo que hacen es pensar en voz alta. ¿Mm? Pensar en voz alta, imaginar situaciones, que lo hemos hecho todo. Un día me peleo con mi jefe y estoy yo en casa pensando, pues mañana le voy a decir esto y lo otro. Y lo estoy pensando y a veces lo actúo. La persona con síndrome de Down lo dice en voz alta, ¿eh? O sea que no nos asustemos si está hablando con la persona que ha muerto. Si los demás miembros de la familia están sanos, hay que asegurarles y decírselo, ¿eh? Papá murió, pero yo me encuentro bien, tú también, el otro también, no nos vamos a morir todos a la vez. Eh, Entender y tolerar que va a haber días buenos, va a haber días malos y vamos a tener que tener una capacidad de contención muy grande para poder ayudarle en todas las manifestaciones en cada momento, ¿verdad? En hablar de la persona que murió o no hablar, o estar más triste o estar más irritable. Eh, Estas manifestaciones, la persona con síndrome de Down necesita manifestarla, pues yo creo que más que el resto de la población, ¿no? Eh, y tenemos que entender que la persona está en duelo, ¿no? Y que aunque esté más callada o parezca que no está sintiendo nada, pues que por dentro le están pasando cosas. Como conclusión diría que las personas con síndrome de Down atraviesan periodos de duelo como el resto de la población, que no pensemos en tratarles de una manera diferente al resto, ¿eh? Tenemos que acompañar en el proceso de duelo, informarles, proporcionar el tiempo necesario, respetar las diferencias que provienen de la persona, identificar si el duelo es normal o es patológico para saber cómo actuar. Y bueno, quizá todos los profesionales pues tenemos
que investigar y continuar viendo qué herramientas son necesarias o qué recursos tenemos para ayudar a las personas con discapacidad y a las familias que atraviesan momentos de duelo, ¿verdad? La pérdida de un ser querido es una experiencia que puede ser devastadora, pero también puede conducir en último término a un enriquecimiento psicológico de crecimiento, el poderlo tolerar bien, el poderlo hacer bien, el poder luego llevar a esa persona en el corazón y sentir cariño y poder hablar desde la paz y de la tranquilidad y desde el amor una vez superado toda esa montaña de emociones que sería el duelo. Las personas con discapacidad lo pasan igual, pero al ser más vulnerables, pues van a necesitar más apoyo. Yo les diría como conclusión final que ante cualquier duda, pregúntense cómo reaccionaría yo, qué haría yo si mi hijo no tuviera discapacidad y actúen como si no tuviera discapacidad sin temor, porque lo van a hacer bien. Yo no tengo nada más que decir, no sé si va a haber turno de preguntas o no, no me han dicho, pero para lo que ustedes quieran, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, muy interesante, de veras, muy ilustrativa, muy constructiva la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo necesitamos, creo que necesitamos estos temas. Pues me tienen a su disposición. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, pues si no hay nada más. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Sí. Ujú. Bueno, yo de pronto tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer ya. Sí, sí. A ver, si la persona, por decir, vivimos el papá, la mamá y el hijo con síndrome de Down, fallece uno de los dos, el papá o la mamá, y el papá o la mamá están tan, tan deprimidos, tan contra el suelo, tan que no son capaces de brindar ese apoyo al hijo, al hijo con síndrome de Down, que supuestamente es el que más lo necesita, pero a veces ellos son los que comprenden mejor que nosotros. ¿Cuál sería la persona idónea en ese caso para ayudar? Miren, en cualquier momento de la vida, cualquier circunstancia adversa, hay dos opciones. O uno lo puede superar con sus propios recursos o necesita ayuda. Ayuda que puede ser de un psicólogo o puede ser de un familiar cercano que te eche una mano. Depende del malestar que haya o de cómo se gestiona ese malestar. Si a una persona, claro, se le muere el marido y tiene un hijo y ella misma está en duelo, va a tener menos capacidad de contener a ese hijo, pero pueden ayudarse mutuamente, pueden llorar juntos, pueden intentar comunicar cómo están viviendo cada uno esa situación, darse apoyo, no van a vivir el duelo de una manera igual, esto ya lo he dicho. Y tampoco se está solo en el mundo, en ese momento pues puede haber otros hijos, puede haber parientes, hermanos, alguien que nos pueda ir ayudando. A pasar todo este proceso. Si la situación se enquista y el sufrimiento es muy grande, entonces pues claro que hay que acudir a un terapeuta, a un psicólogo que nos ayude, para eso estamos los profesionales. ¿Mm? Pero la realidad es que a todos se nos muere Gracias. gente y todos solemos eh, eh, atravesar el duelo de una manera que no es patológica, que no es, o sea, que lo podemos llevar sin mucha ayuda, pero si la necesitamos hay que buscarla. Lógicamente tenemos que velar por nuestra salud mental con los recursos que hay. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna mano levantada? no, y revisé el chat y no hay más preguntas. Pues muy Ya. bien. Bueno, Pues solo agradecer, Beatriz, muy interesante, decirle a todos que esto va a quedar grabado, lo vamos a subir, dennos tiempo, en la semana lo vamos a subir al canal de YouTube. Disculpe, yo sí tenía una pregunta, disculpe. ¿Sí? Yo ¿Quién? escribí en el chat, pero no Disculpa, sé. no, no. Yo Ajá. también escribí en el chat otra Sí, pregunta. Ah, ajá. no, a ver, son comentarios. Ya, ¿cómo sabemos nuestro hijo? Perfecto, eso recién lo escribí.
Ya. Ok, un adolescente que ya tiene el control de su interés adquirido, si hubo una pérdida, puede retroceder. Sí, claro que Gracias. sí. Ya lo he dicho, los duelos pueden proporcionar regresiones, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cuando era más pequeño tenía a mi papá. Entonces uno hace una regresión y parece que es normal y hay que tener paciencia y volverá a controlar cuando... ¿eh? Lo que pasa es que si el descontrol de esfínteres se prolonga mucho tiempo, a lo mejor necesita ayuda de un profesional. Pero que haya regresiones en un duelo es normal. Todos las tenemos, ¿eh? Ya, ¿y cuál es la otra? Gracias. Loreto, tú que estás Ah, revisando el chat, sí. La otra, a ver, ¿qué ¿cómo hacer se... tras un duelo si la persona con síndrome de Down de 30 años quiere estar solamente en su habitación, no salir y pasar muchas horas haciendo una actividad repetitiva como hacer recortes de papel? Bueno, eso sería un síntoma, como he explicado, de aislamiento que hay que observar y que hay que vigilar porque puede generar, puede desencadenar una depresión. Hay que ver por qué está así esta persona. Si ha estado suficientemente bien informada, yo creo que el que esté encerrado, bueno, pues puede ser, porque todos podemos encerrarnos, pero hay que hablar con la persona, ¿eh? Y si esa persona no habla, el decir yo estoy muy triste porque se ha muerto la mamá o el papá o quien sea, vemos que tú también estás triste, prefieres estar solo, me gustaría que un ratito salieras y jugamos a las cartas o hacemos esto o lo otro y luego vuelves aquí a recortar o me voy a venir a recortar contigo un rato y vamos hablando, yo estoy triste, para poderle acompañar y conseguir sacarle de ese aislamiento sin prisas, porque el aislamiento es otra reacción. Puede que esté elaborando la situación, puede que no esté comprendiendo todavía qué es lo que pasa. Si la situación se prolonga, hay que consultar con un profesional, pero si no, hay que intentar entender también qué le está pasando e intentar acompañarle, ¿m? En la medida de lo Perfecto. posible. Ujú. Y Y la la otra última que está en pregunta el chat, está relacionada Muchas con eso, gracias. cuando es necesario acudir a ayuda profesional. Cuando uno se pasa de la raya, y esto lo captamos enseguida, ¿eh? Es decir, la raya que divide lo normal de lo patológico es muy fina. Cuando empieza a angustiarnos la situación, entonces hay que consultar, es la pero hora no de... del abandono que esté encerrado a ir al psicólogo, sino que antes hay que hacer todo ese proceso de intentar entenderle y ver por qué está así, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora sí te despedimos, Beatriz, te liberamos y muchísimas gracias en nombre de FIA Down y de todas las familias iberoamericanas y gracias por regalarnos tu tiempo. Va a quedar grabado en el canal de YouTube y será hasta una próxima oportunidad. Pues Muchas muchas gracias, gracias, Beatriz. Irma, a ti, a Fiadaun, y bueno, aquí me tenéis para lo que queráis. Muchas Un gracias abrazo a por todo tu el mundo. generosidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas Bueno, tardes. Adiós. excelente Adiós. plática. Muchas gracias.